vamos. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed más que bienvenidos a la pesadilla del Labresca. Madre mía, el Labresca. Bueno, os explico. Yo sabía que podía llegar a 660 DGS subiendo a Pri el casco, pero lo quería dúo. Y yo soy muy cabezota, pero muy cabezota, y no me gusta gamblear por eso mismo. ¿Y qué pasa? Yo lo quería dúo, hasta el punto que llegué a vender cosas que no quería vender. Llegué a hacer pergaminos de Saunil solo para conseguir memories, en vez de hacerlos en grupo porque es mucho más rentable, y ese estilo de cosas. El caso es que el bendito casco no me subió, y eso me molestó mucho, la verdad. Como os digo, yo no me gusta gamblear. He tenido mala experiencia con el gambleo y yo casi todo me lo compro. Pero claro, esto es algo que me vi forzado a gamblear porque ahorrar 40.000 millones pues es mucho dinero. Entonces mejor gamblearlo. 40, bueno, o 30 o lo que cueste. El caso es que a la final me di por vencido y lo acabé dejando en Pri. Que bueno, que a pesar de todo conseguimos llegar a 660 DGS. A partir de aquí, el próximo objetivo que me he marcado es llegar a 690. Como os dije en el vídeo anterior, los clips que estáis viendo ahora son clips antiguos. O sea, yo ya estoy un poco más avanzado de lo que estáis viendo, pero no me gustaría saltarme la progresión porque, bueno, de esto va la serie. Ya os adelanto que todavía no estoy en 690, ya que a partir de aquí el juego se empieza a poner muy difícil. Muy difícil en el sentido de que romper un bracket de AP ya se torna muy complicado, hay que comprar joyería, hay que cafrear muchos niveles y es algo que lleva bastante tiempo. Entonces, bueno, a partir de aquí os enseño y os pongo una breve captura de un Garmo de cómo es mi idea o el plan que tengo ahora mismo para llegar a 690. Esto es algo que puede cambiar y es muy relativo, ya que por el camino pueden pasar muchas cosas. De hecho, ya han pasado unas cuantas cosas que pueden hacer que cambie un poquito la build. Ya os hago un spoiler, el nerfeo a la evasión del Hasha. Y esto está sujeto a cambios, pero bueno, siempre es bueno, y esto ya os lo diré en unos tips de progresión que daré prontamente. Tener un objetivo fijo siempre es bueno y es muy importante, porque así sabes lo que quieres. Es como la vida, si tú sabes lo que quieres hacer, vas a por ello. Así que este es el Garmo de cómo pienso llegar a esos 690, y eso es todo. Disfrutad del vídeo.
Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to stop the rain. I know we could both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream, so why are you always sleeping? I remember when you said, I'm afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just stopped crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. You're still falling out of love, maybe it's 'cause I'm not enough. I'm here, still I'm nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am known. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to wait, to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. I'm stuck in limbo. Oh,
¿Has metido alguna oferta chula de perlas o...? ¿Qué cofre? Ya. Dios, ¿por qué me han tocado tres? ¿Qué es esto? Falling up, I'm falling down from the sky and from the ground. I burn bright just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como os decía al principio, subir DGS a estos niveles ya es algo que se torna muy complicado, pero no es nada que con constancia y con un poquito de dedicación cada día no se puede hacer. Aunque en este vídeo ya habéis podido ver bastante del path que voy a seguir, más o menos, estad atentos al próximo porque os terminaré de concretar los pasos que voy a dar para llegar a 690. Así que muchas gracias. No os olvidéis suscribiros, dejarme un me gusta y ahí tenéis la cajita de los comentarios para escribirme cualquier sugerencia, cualquier petición que tengáis. Y nos vemos en el próximo. Adiós. I don't know what I'm doing. Ah, shit, 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 shit. Fuck me. Oh, shit. What the fuck? I don't fucking know. Fuck. Stop screaming. Stop.